Señores, bendiciones del Dios Todopoderoso una vez más. En el nombre de Jesús les bendigo a todos, a los amigos que nos siguen por el canal de YouTube y lo de Facebook. Hoy quiero tratar un tema de suma importancia como todo, pero hoy quiero hablar de lo que significa edificando el altar en ruinas, reedificando el altar en ruinas. ¿Y por qué yo le quiero hablar de este tema? Bueno, estamos en tiempo de reforma, como ustedes sabrán, y si de reforma se trata, pues entonces tenemos que hablar de reedificar el altar. Para ello vamos a utilizar sin más preámbulo en el nombre de Jesús el texto que utilizaremos como base para este estudio, de reedificar el altar de Jehová. Reedificando el altar en ruinas se llama el tema de este estudio. Está ubicado en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30 al 40. Dice así: en el nombre de Jesús. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo por la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Cisón y allí lo degolló. Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos leído en esta hora. Sea usted dirigiéndonos y guiándonos para disertar en este tema de la edificación del altar en ruina. En el nombre de Jesús. Señores, terminamos de darle lectura a un texto que utilizaremos como base para estar disertando sobre edificando el altar en ruina. Gloria a Dios. Veía un spot de un ministro que recientemente termina de morir, Antonio Duncan Jr., un pastor y profeta, y él decía varias cosas, y de ahí yo me inspiré para así estar analizando este tema de la reedificación del altar, trayendo lo que eran las figuras y las sombras del altar antiguo que comúnmente se hacía en Israel, los actos proféticos que continuamente se hacían en Israel desde los tiempos de Moisés hasta nuestro día. ¿Cómo podemos nosotros establecer esas similitudes y diferencias para extrapolar lo que obviamente eran figuras y sombras y nosotros aplicarlo de manera pragmática, así como Cristo nos enseñó, como Cristo le enseñó a la iglesia? Entre otras cosas, el predicador Duncan decía que un altar en ruina no puede ser encendido porque sencillamente, esto lo agrego yo, el fuego será extraño. Podemos poner el ejemplo de Ovni Fitness, los hijos del sacerdote Eli, que ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos por la presencia. Dios los mató en pleno altar. Lo que Dios viene diciendo, que muchos morirán en los altares. Porque obviamente acercarse a la presencia de Dios de manera incorrecta trae como consecuencia una muerte inminente. Tal es el caso del pueblo de Israel, que quiso acercarse a la presencia de Dios. Desafió a Moisés. De tal manera que le dijeron: nosotros no queremos hablar contigo ya, nosotros no te queremos a ti como intermediario entre nosotros y Dios. Convoca a Dios para que nosotros queremos hablar con él. ¿Ustedes están preparados? Entonces, pues está bien. Fíjense que era un desafío un tanto atrevido, y
y sin temor y respetuoso, no estaban respetando las asignaciones ni los diseños divinos establecidos en la iglesia, como dice 1 Corintios capítulo 12, que uno puso yo primeramente apóstoles, profetas, maestros, etcétera. Y ellos no estaban teniendo temor reverente hacia Dios y lo que la encomienda o la asignación que Dios ha puesto sobre Moisés, le estaban faltando el respeto, no lo estaban respetando como profeta, como hombre de Dios. Entonces Moisés le dice, ustedes quieren hablar con Dios, vamos a convocar, prepárense para la reunión. Una característica que me impresiona sobre esa historia es que cuando tú tratas de acercarte de una manera incorrecta, con un corazón no arrepentido, pues tú estás buscando que la presencia te corte. Le pasó a Ofni, fuego extraño, porque Dios no tolera el pecado en su presencia, Él lo quita. Gloria a Dios. Entonces, un altar en ruina no puede ser encendido porque sencillamente el fuego será extraño. Antes de ofrecer sacrificio y esperar Dios encienda tu altar, debe primero edificar u ordenar el altar y luego pedir fuego del cielo. Solo así te convertirás en una llama ardiente e itinerante donde quiera que te muevas. Así como andaba Moisés donde quiera que se movía en la presencia de Dios. El hablar de Dios, la palabra viva de Dios, el hablar de Dios sobre tu ser será evidente. Serás un portador de la palabra viva del Eterno. Se te meterá el ruajá, se te activará el ruajá, las habilidades y todo lo que tú tengas en tu interior se te será habilitado. Se te meterá Dios por dentro. Ya no vivirás tú, sino que Cristo vivirá en ti. Ya tú no te gobernarás tú, sino que el Espíritu de Dios te gobernará y hará todo lo que Él te manda. Bendito sea Dios. Cuando somos sensibles a la voz de Él y cuando despertemos la capacidad, despertemos esa intimidad de darle prioridad y darle exclusividad a Dios. Bendito sea Dios. Entonces, yo hice una dinámica para reflexionar, ya que tengo unos hermanos, un grupo de WhatsApp, le hablaba sobre este tema de la reedificación del altar en ruina. Y yo le preguntaba a ellos, como le pregunto a ustedes, señores, ¿qué es un altar espiritualmente hablando? Puesto que quizás muchos en sus iglesias han tenido la oportunidad de que han recibido estudios de lo que significaba el tabernáculo según la ley mosaica y eso, pero obviamente tenemos que conocer en estos días qué significa espiritualmente el altar desde una perspectiva de Cristo, como Cristo nos enseñó. Porque hubieron cosas que eran figuras y sombras, que fue Cristo la cumplió. Ahora nosotros debemos dar continuidad a las enseñanzas que Cristo nos trajo. ¿Qué se entiende por altar? ¿Qué es un altar? La siguiente pregunta, ¿es lo mismo un altar que un templo? Son preguntas para motivarnos a adentrarnos al estudio. Elementos necesarios para encender el altar de Jehová en nuestra vida. ¿Qué es humillación genuina ante Dios? ¿Qué es la reconciliación? ¿Qué es un quebrantamiento interno? ¿Qué es la santificación? ¿Qué es un sacrificio para Dios? ¿Cuántos tipos de sacrificios conoces y practicas para agradar a Dios? Pregunta como esa le voy a dar más adelante respuesta. Solamente le estoy dando los tips para que ustedes puedan adentrarse y motivarse para que no se pierdan el contenido hasta el final. Dice la próxima pregunta, mencione todas las características de un altar en ruina que usted conozca. Defina. 1, ¿qué es la falta de confianza a Dios? 2, ¿qué es depender de Dios? 3, ¿qué significa esperar en Dios? 4, ¿qué implica ser guiado por Dios? Próxima pregunta, ¿cómo percibir que estoy agradando a Dios? ¿Es la falta de fe un pecado? ¿Quien camina bajo una fe fluctuante puede ser premiado por Dios? Próxima pregunta, ¿por qué y para qué Dios permite las pruebas en cada uno de sus hijos? Bendito sea Dios. Aquí está la pregunta, el cuestionario que elaboré. Y vamos a darle respuesta según lo que dice la Biblia. Y lo que el Espíritu Santo traiga extra. En el nombre de Jesús. Vemos que lo primero que hizo Elías, según el texto que terminamos de dar lectura en Primera de Reyes, capítulo 18, fue que invitó al pueblo, dijo, acérquense a mí, que es lo que debía hacer el profeta, acérquense a mí. Lo primero que hace el profeta es que él se acerca a Dios e invita al pueblo a acercarse a él para que pueda escuchar la voz de Dios a través de él. Bien. Lo primero que hizo fue
edificar el altar. Luego invita al pueblo a acercarse a él. Creo que ciertamente ningún profeta puede decirle al pueblo que se acerque para que escuche su palabra así. Primero él no ordena su vida conforme a la voluntad del Eterno. Debe edificar su propia vida, restaurar su altar de adoración, restaurar su propia vida y vivir conforme a esos criterios, conforme a esos principios y conforme a esos lineamientos. Si no vive conforme a esos lineamientos, no podrá ser escuchado. Bendito sea Dios. Elías lo primero que hizo fue edificar el altar de Jehová que estaba en ruina. Puede entenderse que donde hubo un altar de adoración en ruina es porque hubo un altar que estaba encendido y que estaba funcionando de manera correcta. Gloria a Dios. Elías invitó a Dios a ser parte de su proyecto de vida. Invitó a Jehová a caminar con él permanentemente. Por eso le decía esa frase que es de Elías, que muchos le han hecho eco de ello. Vive mi alma y vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, Elías vivía una vida de devoción y de vivir en la presencia de Dios. Tenía una jurisdicción. Él vivía una vida VIP de acceso directo a la presencia de Dios. El hombre tenía el oído puesto en el cielo y la boca puesta en la tierra. Vivía en una conexión directa con el Padre. Hoy por hoy hemos heredado una enseñanza torcida y divorciada de la realidad de lo que significa un altar a Jehová. Confunden una casa de oración con un altar de adoración. Lo voy a repetir de nuevo. Muchos confunden un altar de adoración con una casa de oración. La casa de oración son las cuatro paredes, y comúnmente se le llama eclesía, pero eso no es iglesia, eso es un símbolo. Gloria a Dios. Se esfuerzan más, y eso está específicamente por muchos líderes que lo hacen, se esfuerzan más por construir una casa de oración suntuosa para que digan, la hice con el poder de mi fuerza, pero tienen quizás miles y miles de personas ahí bajo su alrededor, pasando a la mil y una, y no le edifican de manera correcta. No edifican el verdadero templo. Gloria a Dios. Se esfuerzan más por construir una casa de oración suntuosa. Muchos efectos especiales, muchas luces. Gloria a Dios. Asientos de lo más caro. Buenos parqueos. Aires acondicionados, etc. Y eso de plano no es que sea malo, pero yo creo que siempre voy a vivir diciendo que Dios tiene un orden de prioridad en su reino. Perdón. Por eso el Señor Jesucristo lo enseñó de la siguiente manera: busquen el gobierno de Dios y su justicia. El gobierno de Dios, como siempre lo digo, tiene leyes, tiene principios, tiene normas, tiene mandamientos, y hay que conocerlo. Gloria a Dios. Uno de esos principios normativos que rigen la palabra de Dios es la forma correcta de adorarlo, la forma correcta de ofrecerle el sacrificio, la forma correcta de nosotros buscar su rostro. Y eso obviamente significa que debemos conocer los elementos básicos y principales de lo que significa un altar dedicado hacia Dios, un altar, verdadero altar de adoración, donde se hagan se dediquen y se hagan los sacrificios para Él. Y eso es bien que los brujos no hacen esos altares ni hacen sus cosas que dedican a sus dioses. No lo hacen de manera alocada, sino que ellos saben qué es lo que están haciendo y cómo lo ofrecen, y son muy responsables en sus cosas. Gloria a Dios. Nosotros debemos ser responsables y aprender a adorar a Dios de manera correcta. Hace tiempo conseguí un libro que tengo de un apóstol, yo creo de Ronnie Chávez, muy bueno, que dice la adoración continua. Se lo he mandado a muchos, pero yo creo que algunos no le están poniendo atención. Impresionante lo que habla ahí ese apóstol sobre lo que es la verdadera adoración que será restaurada en estos últimos tiempos. Como dije, muchos se preocupan más por la casa de oración. Jesús dijo, mi casa de oración será llamada. No es que sea mala la casa literal. Hoy la casa no es de oración, sino de entretenimiento. Lo voy a repetir, hoy la casa no es de oración, sino más bien de entretenimiento en algunos lugares del mundo. Porque sencillamente se ha seguido, no han seguido los principios normativos de la Biblia. Se ha descuidado la verdadera forma de adoración hacia Dios. Gloria a Dios. Yo entiendo que la verdadera casa donde Dios vive es en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como Pablo nos lo enseñó. Gloria a Dios.
Se da más prioridad a las cuatro paredes que restaurar y edificar las vidas de las personas conforme a lo establecido en las Sagradas Escrituras. Se descuida el altar, Señor. El altar de miles y miles está en ruina. Muchos están muertos espiritualmente. Hombre, muchas personas están muertas espiritualmente. Gloria a Dios. Y tú me dirás, varón, ¿y por cómo usted sabe eso? Gloria a Dios. Bueno, porque yo me doy cuenta porque el Padre me lo ha dicho. Además te viven consultando, te viven llamando, varón, ore por mí. O sea, hay una forma, hay un problema. Ha de enseñarse a la gente cómo acercarse a Dios, cómo edificar su vida. Gloria a Dios. Se necesitan mejores hombres y mujeres de altar. Es lo primero. Han escaseado en estos tiempos y se han perdido los hombres y mujeres de altar. Lo que hay es farandulero, como diría el extinto pastor y profeta Antonio Duncan, que murió. Y yo agrego que se está buscando más bien protagonismo, aparte de ser farandulero, lo que son un grupo de buscadores de notoriedad, de protagonismo, de fama, ovación, adulación, ser conocida como figura pública, competidores unos con otros de quien predica más bonito o quien sabe más. Un altar en cualquier condición no puede tener fuego. Lo voy a repetir, eso se lo dijo el Yahweh, nuestro Señor Dios Todopoderoso, al pastor y profeta antes de morir, Antonio Duncan. Un altar en cualquier condición no puede tener fuego. Gloria a Dios, eso fue lo que me abrió y me encendió la chispa para yo traer a la luz este estudio de hoy, 25 de diciembre, año 2023. Puse como referencia Primera de Reyes, capítulo 18. Hay algo que escasea, gloria a Dios. Hombres y mujeres de altar han escaseado, se han perdido. Algo que me impresionó sobremanera en el capítulo 18 del libro de Reyes, donde después que Elías restaura el altar, él llama al pueblo para dejarse escuchar, acérquense a mí. Pero luego él hace algo, después que ofrece el sacrificio. Él desafía a los falsos profetas, como yo le digo, desafiando a los falsos profetas. Y el Padre me ha dicho, dile que se callen, que digo yo. Dile que se callen, porque muchos de ellos voy a cortar, gloria a Dios. Elías desafía a todos los falsos profetas, como yo abiertamente una vez más. En Latinoamérica y donde quiera que se mueva este mensaje, al que le sirve el zapato que se lo ponga, lo estoy desafiando abiertamente, como desafía aquí en la región donde estoy a más de 50 pastores. Le mandé un mensaje con una pastora, dígale a esos ministros, esos pastores que están en ruina y que necesariamente deben arrepentirse, que arreglen sus altares, porque obviamente si Dios los encuentra así, los vas a cortar y se perderán. Estoy desafiando a los falsos profetas, así como Elías desafió a los 850 profetas de varias shelas que comían de la mesa del rey de acá. Dice que Elías lo desafió, y ellos continuamente derramaban sangre y hacían sus sacrificios. Podemos conectar eso con lo que continuamente hacen mucho en algunos altares, que tú lo ves rompiendo la batería, rompiendo los tambores, gloria a Dios, rompiendo las cuerdas, y pasan horas y horas invocando a Dios, no se siente nada, están muertos y secos espiritualmente. ¿Y por qué sucede eso, varón? El altar en ruina. Gloria a Dios. El primero que está por el suelo rodando es el pastor, y ahí tiene que ser restaurado, pero de urgente. Ese hombre tiene un 911, gloria a Dios. Los ministros de alabanza rodando por el piso, gloria a Dios. Porque obviamente hay muchas Jezabel metidas, y muchas de ellas son brujas y brujos, tienen una brujería carismática en los altares. Gloria a Dios. Vemos que Elías ofreció la ofrenda, presentó el sacrificio. Y yo que el pueblo se le acercara y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Gloria a Dios. En el altar, ¿qué se ofrece, varón? ¿Para qué es el altar? ¿Para qué se construye un altar? ¿Qué es un altar? Bueno, en el altar usted hace ayuno, número 1. En el altar usted se humilla delante de Dios, presenta sus debilidades de manera continua, no un solo día, de manera continua, dependiendo de Dios. Se hace en vigilia, se hace oración continua, repito, se presenta un corazón quebrantado ante la presencia del Señor. Usted presenta gratitud a Dios, demuestra confianza esperando en Él. Usted depende de Jehová, usted se deja guiar por Dios. Usted muestra arrepentimiento continuo hacia Dios.
Se hacen sacrificios de todo tipo en ese momento. Usted lleva su ofrenda. Usted tiene experiencia ante Dios. Cuando usted hace esto ante el altar de Jehová, en el lugar que usted ofrece los sacrificios, gloria a Dios. Pero es si usted hace todo esto de manera correcta. Entonces, para ello, los maestros tienen que enseñarle todo esto al pueblo para que el pueblo no haga disparate, porque Dios no ofrece todo tipo, Dios no se recibe todo tipo de sacrificio. Gloria a Dios. Un altar, repito, lo voy a repetir. Un altar no puede recibir el fuego. Un altar en cualquier, no, en cualquier forma, de cualquier manera, no puede recibir fuego. Un altar en cualquier condición no puede tener fuego. Gloria a Dios. Se necesitan requisitos. Entonces, lo primero que quiero establecer para seguir ampliando el análisis, la confianza hacia Dios. ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy agradando a Dios? Primero, la confianza hacia Dios. Esperar en Dios. Gloria a Dios. Depender de Dios. Ser guiado por Dios y humillación continua. Arrepentirte y seguir caminando por encima de las dificultades. 5 puntos esenciales. Así tú te podrás dar cuenta que estás agradando a Dios. La confianza es ejercer esa fe. Ejercer esa fe. No es tener fe, no, sino ejercer la fe, porque la fe obviamente camina continuamente con la obra, una fe operativa, no es una fe de labios, no tienes una fe operativa. Es ejercer la fe, es confiar en que el Señor sabe lo que hace contigo y que lo que logrará y que lo logrará por tu bien. Lo logrará por tu bien en cuanto a lo eterno. Aunque tú no entiendas cómo lo hará. Somos como niños para comprender los asuntos eternos a veces y el efecto que tienen en nosotros aquí, y sin embargo a veces nos portamos como si lo supiéramos todo. El segundo principio para tú entender que debes arreglar tu altar es esperar en Dios. Esperar en Dios no significa tener una actitud pasiva o conformista, sino todo lo contrario. Esta espera debe estar siempre llena de fe, de esperanza y acción. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. La fe, lo voy a venir repitiendo, es una batalla difícil de pelear porque todos los días demanda combate diario. La persona cree que es un solo día. Todos los días somos desafiados por nuestra convicción propia, por nuestra lógica humana, por nuestra pecaminosidad y mentalidad caída. Gloria a Dios. Pero debemos superarlo por medio de la revelación del Espíritu Santo y renovarlo continuamente en nuestra mente, todos los días. Por eso es que se nos manda orar sin cesar continuamente. Pero también el otro principio que nos ayudará a entender para que debemos arreglar nuestro altar si no estamos percibiendo eso. Debemos aprender a depender de Dios. Depender en el Señor a través de la oración. Cuando tú dejas de orar, porque obviamente la promesa no se cumplieron en ti, pues ya habrá perdido la principal batalla, que es perseverancia. El Señor dice que los impacientes no heredarán el reino de Dios. Perseverar en la oración, buscando la presencia del Señor. Gloria a Dios. Debemos clamar a Él, expresarle nuestras preocupaciones, nuestras circunstancias, nuestras penas y temores. Después que aclamemos al Señor, confiaremos en Él y ya luego Él tendrá la solución. Pero no nosotros podemos hacer, como muchos hacen, que claman a Dios y comienzan a buscar ellos la solución a su problema. Entonces eso no es depender de Dios. En esa situación tú no podrás decir que estás agradando a Dios. Pero el último principio que le quiero dar con relación a mantener un altar encendido en llama para que puedas mantener esa presencia viva, ser guiado por Dios. El Señor nos guía, su Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia para que podamos obedecer a Dios. No es que nosotros vamos a obedecer a Dios con nuestra propia lógica y nuestra propia fuerza. Para eso necesitamos ser guiados para que podamos obedecerlo, gloria a Dios, y recibir su bendición. Si nos dejamos guiar por el Señor, no sufriremos el remordimiento inevitable que proviene de tomar malas decisiones, malos consejos. Nuestro Padre Celestial promete tener sus ojos sobre nosotros y aconsejarnos continuamente. Jesús lo dijo:
Oh, rogaría al Padre para que mi nombre les envíe a otro consolador. Él le guiará a toda verdad y toda justicia. La guianza es plena, es continua, es permanente. Entonces, otro principio es la humillación continua ante Dios. Este es un mensaje central de reflexión. Gloria a Dios, que nosotros debemos tomar en cuenta. La humillación implica orar intensamente, acercándonos al Señor, al que todo lo puede, abandonarnos en su presencia, aceptar su voluntad y que Él obre en nosotros. Pero además, quiero enseñarle hoy qué es un altar espiritualmente hablando, hermanos. ¿Qué es un altar espiritualmente hablando? Un altar espiritualmente hablando. El templo, porque hay un templo literal que es la casa de oración, pero hay un templo espiritual que es nuestro cuerpo, es nuestra vida, el cual ya yo le hablé, que hay muchos que descuidan a las personas, no le alimentan, no le dan de la contribución de que están recibiendo y se enfocan todo en sembrar bloques. Ese que se enfoca en sembrar blog no está dando prioridad al verdadero templo, que es el templo del Espíritu Santo, el que descuida a la persona por sembrar un blog y se enfoca en levantar una obra o una casa suntuosa para decirlo cuando lo hice con el poder de mi fuerza. Ya hace mucho que se desenfocó, él quiere brillar e incluso induce a la mayoría que tienen que ofrendar y diezmar obligatoriamente porque él incurrió en deuda, pero en ningún momento él preguntó ni hizo ningún esfuerzo y sacrificio porque esos hermanos explotaran sus potenciales y aprendieran a sembrar de manera correcta, aprendieran a multiplicar, porque no le enseñó de manera correcta. Entonces hay un gran engaño. El templo espiritual en nuestra vida, nuestro cuerpo, si descuidamos eso por sembrar plantas, hay un problema, no hay una prioridad. Gloria a Dios. Habla del templo literal, que es el lugar sagrado que todos conocemos, que le llamamos casa de adoración. Gloria a Dios. Usted aprende más el plan de salvación y la manera de seguir el ejemplo perfecto de Cristo. La mayor bendición de Dios está disponible en sus templos. ¿En cuáles templos? Donde nosotros nos reunimos. Cuando usted conecta con personas con capacidad madura en el conocimiento espiritual para edificarle. Yo entiendo que donde quiera que nosotros nos movamos, y aunque sea un templo itinerante, pues ahí habrá alimento y Dios va a restaurar y va a renovar y va a traer promesa. ¿Qué significa entonces el templo? ¿Qué significa el altar en el templo? Escuchen lo que les estoy diciendo. ¿Qué significa el altar en el templo? ¿Es lo mismo el templo que el altar? El altar es la mesa de sacrificio. La mesa de sacrificio y de banquete, en el que el sacerdote representando a Cristo el Señor, hace lo mismo que él hizo y ordenó a sus discípulos que los hicieran en su memoria. Por eso que cuando nos reunimos tenemos sacrificios, se hace el lavatorio de los pies, se lleva ofrenda, se lleva oración, se lleva alabanza, en fin, se hace un sinnúmero de sacrificios y eso debe ser presentado de la manera correcta. Entonces, el altar está dentro del templo. El templo es en sí la parte literal y física donde nos reunimos. Pero hay dos templos, el templo literal y el templo espiritual. El templo literal son las cuatro paredes del templo espiritual en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo es que obviamente tenemos el altar dentro. Cuando todos nos reunimos, hacemos entonces un altar colectivo. Hay un altar colectivo y hay un altar personal, del cual más adelante les voy a hablar. Un altar personal y un altar colectivo. El altar colectivo se hace cuando nos reunimos. Por eso demanda el Señor que debemos reunirnos para Él, requiere donde vamos a manifestar la presencia. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, hay comunión. Él requiere donde vamos a han hecho un altar hacia mi presencia. Oh, gloria a Dios. Por eso Él demanda que nosotros nos reunamos. Gloria a Dios. Para los que reúnen en reunirse, debemos reunirnos. Gloria a Dios, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, dice el Señor, hay comunión. Y yo estoy en medio de ustedes y me manifestaría a ustedes. Gloria a Dios. El templo literal o físico, las cuatro paredes o la casa de oración, más sin embargo el templo es otra cosa. El templo del Espíritu Santo en nuestra vida. Por tanto, hay una prioridad en ese sentido, sin descuidar una cosa ni la otra. Es el templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, debemos cuidarlo. Por eso es que se nos manda que debemos ayudar al débil, al necesitado, al caído. Cuando tú haces eso, estás ayudando a que el templo del Espíritu Santo no se deshaga, no se desaparezca, y esté restaurado, esté renovado. Compartir el pan con el hambriento, darle a la viuda, al menesteroso, al huérfano. Ese es el sacrificio, uno de los sacrificios por excelencia que hay en la Biblia. Como Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿es acaso lo que yo escogí que de día ustedes presenten su cabeza como un junco y hagan pan de enlutado y coman pan de enlutado? No es que compartan su pan con el hambriento y a los errantes a ver en casa que hagan esto y esto y esto, porque estaban haciendo de todo, como en los tiempos del profeta
o sea, creo que era, que estaban atendiendo, dándole prioridad a su propia casa, más el templo de Jehová lo estaban descuidando. Hay un orden de prioridad que Dios hará cómo debe hacerse las cosas. Y Dios está demandando eso. Un altar, según la Biblia, un altar, el idioma latín dice altar, significa alto, su lugar alto, alto, elevación. Cuando nosotros nos presentamos ante la presencia del Señor, procuramos que Él nos eleve ante su presencia. Es una estructura consagrada al culto religioso sobre el cual se hacen ofrendas o sacrificios. Por eso es que las pruebas muchas veces lo que buscan es elevarnos de posición, entrar, de dejar de adorar en los atrios para entrar al lugar santísimo. ¿Qué quieren que la iglesia deje de adorar en los atrios y entre al lugar santísimo? Gloria a Dios. ¿Qué significa un altar? ¿Qué es un altar? ¿Qué significa un altar? En algunas religiones, por ejemplo, en la Biblia dice que eran piedras. Los profetas tomaban lo que se llama, como Abraham y otros, tomaban lo que eran actos proféticos y hacían piedras. Tomaban piedras como símbolo y la ponían en un montículo donde se celebraban sus actos proféticos, sus ritos, como sacrificio y ofrenda, y allí la dedicaban a Jehová. Entonces, hablando de reedificación, aquí está el punto central de esta disertación. Reedificando el altar según el diseño que Cristo nos enseñó. Gloria a Dios. Escuchen esto. Vamos a darle lectura en el libro de Números, capítulo 23, versículo 1 al 4. Libro de Números, capítulo 23, verso 1 al 4. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Yahweh me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto, y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Gloria a Dios. Este es un profeta, un falso profeta, que quiso maldecir al pueblo de Israel por mandato de un rey llamado Balac. Y vemos y conocemos la historia, cómo fue que terminó esto, que en vez de maldecirlo, entonces le convirtió, Dios lo quiso para que le convirtió la maldición en bendición, porque el pueblo del Señor no puede ser maldecido por nadie, sin quedar sin consecuencia. Entonces, vemos aquí 7 altares. Fíjese bien que habla del número 7, el número perfecto. 7 becerros, 7 altares, 7 carneros, 7 becerros. Es un número que indica la perfección de Dios. El profeta Balaam conocía muy bien el principio de los 7 altares. Él sabía que estableciendo altar a Yahweh, sin duda, Yahweh se haría presente. Por eso en la congregación, evangélicamente hablando, en lo que es la gracia, enseñamos levantar 7 altares en nuestra vida para que el reino de Dios se manifieste en nosotros y nos vaya bien. Y estos son los siguientes. Escuchen esto: los 7 altares. Los 7 altares en nuestra vida, en el altar del templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo, lo que debemos aprender para nosotros saber cómo edificar el altar de Jehová, el altar que es que va enfocado no en el altar, en las reuniones grupales o el altar colectivo que se hace, sino el altar personal. Yo quiero que cada quien debe desarrollar una vida de devoción a Dios. Y entonces debemos aprender que es un altar personal. Hay que aprender a edificar un altar personal de devoción y de búsqueda de la presencia de Dios, una intimidad con Dios, de quebrantamiento interno, de humillación continua. Altar personal es el número 1. El segundo altar que debemos conocer para practicar es hacer oración, ayuno y mantener a nuestros hijos en sujeción. Levantar un altar familiar de consagración a Dios y de dedicación a Dios, presentando a tus hijos, invitándolo a la presencia de Dios y el temor reverente. Gloria a Dios. El altar familiar debe ser restaurado. Gente enseñando en la iglesia, más sin embargo tienen su familia hechas trizas. Entonces yo no creo en eso.
Tenemos el tercer altar, el altar congregacional o el altar colectivo, que es comúnmente hacen los pastores cuando invitan a la feligresía, cuando invitan a las personas para celebrar ante la presencia de Dios. Altar congregacional, ahí debe enseñarse un sinnúmero de cosas que la gente no entiende, cómo comportarse en la casa de Dios, cómo reverenciar a Dios en su casa de oración, pero también cómo reverenciar a Dios en su casa personalmente. Gloria a Dios. El próximo altar que debemos conocer es el altar del evangelismo. Si no obedecemos a Dios en nuestro ministerio y resistimos la voluntad del Eterno, entonces no estamos adorando a Dios de manera correcta, porque si decimos que estamos bien delante de Dios en nuestra casa, estamos bien delante de Dios de manera personal y desobedecemos a Dios en cuanto a lo que es un mandato, como le dijo yo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 28, si ustedes atienden atentamente a mi voz, o sea, debían poner atención en todo lo que el Señor le enviara. Si desobedecemos a Dios en cuanto al mandato de predicar y de hacer su voluntad en el ministerio, entonces estamos desobedeciendo en ese punto. Debemos aprender lo que significa el altar de la obediencia en el ministerio, en el evangelismo, en la predicación de la palabra, pero también hay otro mandato que debemos aprender qué significa el altar de la intercesión. Aquellos hombres y mujeres que han sido llamados con misiones proféticas de intercesores en la alabanza profética, intercesores en la oración. Debemos aprender a desarrollar esa intercesión, esa devoción continua sin desmayar. Intercesión, el altar de la intercesión, el fuego santo de interceder por la nación, interceder por tu área de tu región y tu iglesia donde tú estás. Pero otro aspecto fundamental que debemos aprender a desarrollar, otro altar, el altar del buen samaritano, según 1 Corintios 6:9. El altar del buen samaritano. ¿Qué significa el altar del buen samaritano? Dad alegremente, ayudad a los necesitados, como le dije ahorita. Una persona que me diga a mí que tiene una vida de devoción ante Dios, que tiene un altar prendido en fuego ante la presencia de Dios, que se comporta de manera correcta en la congregación, que lleva su contribución a la iglesia, que presenta el altar de la ofrenda, que presenta características extraordinarias de que obedecen en la predicación del evangelio, que hace intercesión, pero más sin embargo no es una persona dadivosa, no es una persona generosa, que no sabe desprenderse, entonces está fallando en un punto. Debemos aprender a desarrollar esos 7 tipos de altares, porque dice así 1 Corintios 6:19, dice: ¿o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? O sea, debemos dar prioridad al templo del Espíritu Santo, más que cualquier otra cosa. Gloria a Dios. Por eso, si tú eres a tu hermano tener necesidad, padecer hambre, y tú tienes en los bolsillos, como dice el apóstol Pablo, tú das a tu hermano padecer necesidad y tú tienes y no le das a tu hermano, ¿cómo muere el amor de Dios en ti? ¿Cómo tú crees que muere el amor de Dios en ti? Si tú y a tu hermano tenés necesidad y tú no eres movido a misericordia para darle de comer. No hay que parta tu pan con el hambriento, wow, terrible eso. Entonces, esos 7 altares, el altar personal, el altar familiar, el altar congregacional, el altar de la ofrenda, el altar de la ofrenda. Hay gente que no contribuyen con nadie, que no ayudan a nadie. No saben tener una redistribución equitativa de lo poco mucho que le entra. Gloria a Dios, que muchos manipulan y dicen que muchos se convierten en ladrones. Yo entiendo que los que se convierten en ladrones son aquellos que ya están descargados. Gloria a Dios, porque una persona que me diga a mí que Dios está exigiendo su sacrificio, que Dios le diga que ponga una ofrenda, que pague un sacrificio, como Dios me ha puesto a llamar a muchos en estos días, y si han sido tocados para poner sacrificio, para honrar y esas cosas, y han resistido la voluntad de Dios, han resistido a Dios. Yo digo que esa gente está descarriada dentro de la iglesia, no tiene temor reverente hacia Dios. Yo no creo que una persona así, el amor de Dios no muere en ellos. Gloria a Dios. Que Dios los mande, que Dios le pida sacrificio y que resistan a Dios. Lo voy a repetir. Hay que reedificar este altar, pero de manera urgente. En Latinoamérica. Altar personal, altar familiar, altar congregacional, el altar de la ofrenda. Hay gente que no ofrendan. El altar del evangelismo, el altar de la intercesión y el altar de las acciones de obra generosa. Gloria a Dios. Dice aquí: somos templo del Espíritu Santo, y como templo tenemos un altar donde ofrecemos lo que somos a Yahweh, teniendo los principios de Dios cimentados en nuestra vida. Por tanto, el altar personal es donde ofrecemos como individuos, de manera particular y personal, adoración a nuestro Dios. Es donde ayunamos,
donde oramos, donde desarrollamos una disciplina de arrepentimiento, etc. ¿Escucharon bien esto? En nuestro altar personal, escuchan esto, en nuestro altar personal es indispensable que establezcamos adoración continua. O sea, es necesario adorar a Dios de manera continua. Hay gente que no adoran a Dios de manera continua. Hacen pausa. Gloria a Dios. Respiran al Espíritu Santo. Nos es necesaria la restauración de la adoración correcta. Porque fue lo que Dios dijo cuando se empezó a desarrollar la visión. En cuanto a Moisés, le dijo, levanta un altar de adoración. Así también es necesario que dediquemos nuestro templo a crecer en el conocimiento. Fíjense cómo que se edifica el altar, señores. Por eso que yo digo que mis mensajes son más de edificación que de promulgación de sentencias de juicio a las naciones. Es de edificación, de amor. Dice que el altar estamos llamados a edificarlo, así como Dios le dijo a Jeremías, porque Jeremías tenía varias facetas, podía dar palabras de juicio, pero también era un hombre de edificación, porque para eso lo llamó Dios. Dice, levanta un altar de oración. También es necesario que dediquemos nuestro tiempo a crecer en el conocimiento. Así nos edificamos, así edificamos el altar, lo que estoy haciendo. A crecer en el conocimiento y en la comunión con nuestro Dios. Enseñar al pueblo a cómo acercarse a Dios por medio del conocimiento revelacionado en su palabra, porque la voluntad del Señor es que seamos santos y realmente libres, no libres a media, que tengamos un corazón sensible al que le sea fácil conectarse con su presencia. Bendito sea Dios. Principio para la reedificación del altar. La reconciliación, que siempre lo he venido diciendo, señores. La reconciliación de Jesús no es una mera restauración, supone empezar algo nuevo, ofrece una relación con Dios que el ser humano nunca podría alcanzar con sus propias fuerzas. Nos invita a renacer por la fuerza del Espíritu y a entrar así en un ámbito nuevo que él llama el reinado de Dios. Otro aspecto importante en la restauración del altar, el sacrificio. ¿Qué es el sacrificio, señores? El sacrificio es dar al Señor todo lo que Él requiere de nosotros. Nuestro tiempo, hay gente que no le entrega su tiempo a Dios. Tú no te cansas de llamarlo y mandarle los mensajes, ni ponen atención y dicen que me voy con Él y me voy con Él. Pero ¿para dónde tú vas? Si tú no le das prioridad a Dios, si tú pones un poco la palabra de Jehová. Gloria a Dios. El sacrificio es dar al Señor todo lo que Él requiere de nosotros. Nuestro tiempo. Hay gente que tiene tiempo para todo, menos para las cosas de Dios. Dar a Dios nuestros bienes terrenales o nuestras energías para llevar a cabo su obra. Hay gente que no se desprende ni matado. El Señor dio el siguiente mandamiento. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. ¿Cuál es el sacrificio que agrada a Dios? Próxima pregunta. Este es otro sacrificio que el escritor de Hebreos dice que agrada a Dios. Compartir con otros, ese otro sacrificio para los que no saben. Hebreos 13:6. Acordado de los presos, de los enfermos y de los necesitados. Debemos dar generosamente a nuestros enemigos, incluso orando por ellos estamos dando. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dijo Cristo. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, que se avergüence de su conducta. Romanos 12:20. Escuchen esto para los que te dicen que no se le puede dar a los enemigos. La humillación genuina ante Dios, segunda de Crónicas 7:14, lo que Dios le dijo al pueblo en los tiempos de Salomón, una vez después que construyó el tabernáculo, símbolo de lo que iba a venir. Dice, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se arrepintieron de su malo camino, entonces yo iré desde los cielos, quitaré su pecado y sanaré su tierra. Yo estoy esperando que el pueblo, la nación se humille, pero que de manera personal usted también como ministro se humille continuamente. Humillarse delante de Dios y de su palabra significa reconocer la propia pobreza espiritual. El pueblo de Dios debe reconocer sus fracasos, expresar arrepentimiento por su pecado y renovar su compromiso de manera continua para hacer la voluntad de Él. Lo que Dios quiere de un pecador no son obras,
sino humillación, porque Dios no acepta ningún sacrificio de ningún pecador, gloria a Dios. ¿Cómo se debe mantener encendido el altar, varón? Gloria a Dios, esta es otra pregunta. Como todos sabemos que uno de los símbolos del Espíritu Santo es fuego, todos necesitamos mantener el fuego ardiendo. Como lo dice la palabra del Señor, una de las maneras de mantener el fuego ardiendo es mantener al Espíritu Santo contento en nuestra vida y no entristecerlo. No apaguéis el fuego del Espíritu Santo en tu vida, no apagues el altar, hermano, no peque. Gloria a Dios. Pero dice aquí, ¿qué es la santificación continua? Otro elemento a tomar en cuenta, porque muchos dicen, no, la santidad de un solo día, pero tú te llenas de la presencia en el templo, en la casa de oración, y cuando llega a tu casa de barata todo. ¿Y qué pasó? Lo que conseguiste en 10 días, en 8 días, en 30 de ayuno de oración, te le echó hasta perder por la borda en un minuto, porque no tuviste dominio propio. Gloria a Dios, no tuviste carácter. La santificación continua, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6, Juan fue maestro de santidad y en sus cartas a la iglesia trazó infalibles reglas de conducta para los cristianos. Gloria a Dios, la santificación es el resultado de la obediencia continua, no de un día. La fidelidad. Entonces, si tú me dices a mí que no hay una vida de santificación continua y que tú eres obediente, entonces hay una contradicción y hay una mentira en ti. Para otra pregunta. Dije, presente 3 tipos de sacrificios que usted conoce. Aquí vamos a hablar de los tipos. Aquí vemos el sacrificio de oblación, el sacrificio de comunión y el holocausto. Cada uno de estos tipos de sacrificio tiene un significado distinto. Gloria a Dios. En el holocausto, el altar pone en contacto lo sagrado con lo profano. Lo voy a repetir. En el holocausto, el altar pone en contacto lo sagrado con lo profano, dándole santidad a la ofrenda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Entonces el holocausto, este término ya se utilizaba en el siglo V antes de nuestra era. Puede referirse a una ofrenda ofrecida en sacrificio y consumida totalmente por el fuego, a una gran destrucción de la vida y especialmente con fuego, tipo de lo que hizo el acto profético que hizo Elías cuando cortó los bueyes, cuando le echaron agua, cuando puso la piedra, etc. Sacrificio, otro tipo de sacrificio de oblación, la ofrenda de oblación. La oblación se entiende como la voluntad constante de seguir los preceptos del cristianismo. Y en ese sentido, su mayor ofrenda a Dios es la fe. La fe es la base fundamental para ofrecer un sacrificio. Te ofrece un sacrificio a Dios sin fe, no tiene ningún sentido. Dios no acepta eso. Tus oraciones van a Él, porque la Biblia dice que quien pone en poco el mandamiento del Señor, sus oraciones son abominables. O sea, que hieren, como lo dije yo en pastor los otros días, que Dios le requirió que trajera una ofrenda, porque Dios quería abrirle puertas, gloria a Dios. Y él lo estaba pensando, el Señor me dijo, llámalo, dile que digo yo, que qué tanto confirmaciones que está pidiéndome, si sabe que soy yo que lo estoy mandando, que venga. Y lo llamo, y cuando lo llamo puso como una que otra carita y se sintió mal por la corrección. Luego duraron unos días y no vino, y volvió el Señor y me dijo, güey, llámalo. Dile que dije yo que solamente lo estaba probando, que no traiga ninguna ofrenda, que no la voy a recibir. Digo, varón, no traiga tu ofrenda, que yo no la voy a recibir, gloria a Dios. El Señor te estaba probando, ni siquiera fui yo que te llamé, usted me llamó a mí, yo no te conozco a ti, hermano. Yo no creo que Dios iba a hacer eso. Digo, mi hermano, tu oración ya de delante de Dios. Tú no calificas para el Señor llenar tu mano. Gloria a Dios. La oblación, las ofrendas, los sacrificios sin fe no tienen ningún sentido. En ese sentido, el sacrificio no es el agradar a Dios simplemente, sino la comunión con Él mismo. Usted puede decir que está agradando a Dios, pero si no tiene comunión, usted no está agradando a Dios. Hay gente ofreciendo sacrificio a Dios y que para que Dios le abra puertas, para que Dios haga cosas con ellos, tratando de que van a manipular a Dios. Se equivocaron. Dios te conoce más que tú a ti mismo. Jeremías 17:9 habla de eso, que engañoso y perverso es el corazón.
Próximo tipo de sacrificio, dice el sacrificio de comunión, originalmente un sacrificio de acción de gracia. Este sacrificio de comunión es un sacrificio de acción de gracia por medio de que ya tú estás en la presencia y continuamente tú das gracias a Dios porque Él ha sido benevolente, ha sido misericordioso y bueno contigo. Entonces tú te presentas con un sacrificio de acción de gracia, como lo hacía David en los salmos. Hay salmos que son de acción de gracia. Gloria a Dios. Para obtener un favor de parte del Señor. Más tarde se le dio un valor expiatorio al sacrificio de acción de gracia. Es decir, que mediante este acto el hombre que ha violado la alianza o la comunión se reconcilia con Dios y restablece su amistad con Él. Gloria a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 50, capítulo 14, versículo 19, dice Dios: sacrifica mi alabanza y paga tus votos al Altísimo, invócame en el día de tu angustia, yo te libraré y luego tú me honrarás. En medio de la angustia, porque quiere que le adoremos, que le invoquemos en todo tiempo. Pero hermano, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Que viven tomando la ley de Dios, tomando el nombre de la ley de Dios y el nombre de Dios en vano en su boca. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Esta gente no se dejan corregir de Dios. Y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Está hablando ahí de uno de los comportamientos pecaminosos de aquellos que toman el nombre de Dios en vano. Gloria a Dios, y que continuamente quieren hacer sacrificio y dan y regalan. Esos sacrificios no tienen ningún sentido para Dios. El sacrificio que Dios acepta es el sacrificio de los hijos que están arrepentidos. Dice Dios en el Salmo 50, el verso 13, verso 16, dice: he aquí de yo comer carne de toros, que era lo que continuamente Israel le ofrecía. Son muchos sacrificios. O de beber sangre de macho cabrío. Lo reprendió todo en ese tiempo. Dice: sacrifica Dios alabanza. La alabanza es un sacrificio, señores. Cuando usted esté lleno de la presencia, alabe a Dios. Dele una alabanza a Dios, que Dios se siente bien con ese sacrificio de alabanza. Dice: paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te librará y me honrará, como le dije. Entonces, ¿qué es eso de los votos? Dice: paga tus votos al Altísimo. Gente que viven prometiendo y no cumplen, tomando el nombre de Dios, incluso Dios tocándolo. No sé, después que Dios lo toca para que hagan un sacrificio, no lo hacen. Los votos, señores, quiero recalcar esto. ¿Qué son los votos? Los votos son promesas verbales que se hacen a Dios. Mucha gente cree que es a los hombres. Cuando te sientes atraído y seducido para que pongas una ofrenda, para que hagas un sacrificio y haces la promesa de llevar eso, ya en tu interior comprometiste tu palabra y le dijiste sí y amén a Dios. Por tanto, si más adelante retienes eso que dijiste de tus labios, entonces ya eres culpable. Por cuanto tú no eres una persona desprendida, no eres una persona que dispuesta, una persona disponible, una persona que presenta sacrificio a Dios con honor grato. Por tanto, el Señor no acepta eso ya. Los votos son promesas verbales que se hacen a Dios y a menudo como respuesta a un favor recibido de Dios. Personas que reciben de Dios favores y cuando Dios le pide que hagan sacrificio no lo hacen. La persona que hace el voto puede ofrecer una cosa, una acción, o la promesa de una acción futura. Dice aquí en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6, no estoy inventando, estoy hablando por la Biblia. Cuando a Dios hace promesa para lo que viven prometiendo y no cumplen, cuando a Dios hace voto, promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, como fue lo que sucedió con el pastor cuando ya pasaron unos días. El Señor me dice: llámale, y digo yo que no me traiga nada ya, que no lo voy a recibir. Porque que no hay disposición, porque la Biblia dice que hay que dar con amor, con corazón alegre, no con dolor. Dice: cumple lo que promete, dice aquí. Mejor es que no prometa, wow, y no que prometas y no cumpla. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni diga delante del ángel que fue ignorancia. Sí, porque mucha gente dice: no fue que se me olvidó. No, Dios sabe tu corazón. Mezquino, que no tienen esa disponibilidad ni el corazón generoso para entregar lo que obviamente Dios le está pidiendo que entregue. Dice: no diga que fue un error delante del ángel, que fue ignorancia, porque hará que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tu mano. Está hablando de las obras que Dios te manda, que obviamente tú tienes que presentar delante de Él. Cuando Él te toca para que haga sacrificio y tú prometes y haces voto,
y entonces tú dices que se te olvidó y va con la excusa delante del ángel, va con la excusa delante de Dios, dice que no, que fue un error, que fue una ignorancia. Hermano, Dios conoce tu corazón. A muchas de esas ofrendas Dios las retira. Dios no recibe eso, como Dios me dijo, dile que digo yo que no me traigas ofrenda, que no la voy a recibir. Y yo le dije, varón, tus oraciones llegan delante de Dios. Le recordé la ofrenda de Caín. A ver, gente que no saben adorar a Dios de manera correcta. Gloria a Dios. Dice acá que todas las figuras y símbolos que Dios le reveló a Moisés solamente fueron figuras y sombras de las cosas celestiales. A Moisés se le advirtió todo esto en erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Vamos a dar algunos tópicos, si el tiempo me da, de cuáles fueron todas esas elementos simbólicos que Moisés se levantó en cuanto a la orden de Dios para así hacer sacrificio en el pueblo de Israel. Primero aquí, rapidito, lo primero que se constituyó, para los que no han cogido estos estudios, yo le invito para que busquen en Google, investiguen y usen la tecnología a su favor. Saber el significado del tabernáculo, qué era y su significado. Quiero que investiguen también el significado del tabernáculo y sus partes. Muchos de los símbolos que encontramos en el tabernáculo eran proféticos y apuntaban hacia Cristo, hacia Jesús. Por tanto, eso todo lo tenemos dentro ya. El tabernáculo simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. La entrada también. Había una sola entrada frente a la mesa de los sacrificios. La Biblia dice en un salmo, yo creo que en el Salmo 100, entrar por su puerta con alabanza, por sus atrios con alabanza, por su puerta con acción de gracias. Jesucristo es la puerta, gloria a Dios. El altar de bronce para los sacrificios. Este altar simboliza a Jesús, el sacrificio perfecto y sin mancha. Hebreos 9:13 al 14 lo explica de la siguiente manera. La sangre de los machos cabríos de toro y la ceniza de sus novillas, etcétera, etcétera. Usted lo busca. Hebreos 9:13 al 14. Pero también habla de la fuente o el lavacro. Los sacerdotes se lavaban las manos y los pies en la fuente como símbolo de la limpieza necesaria. Esto lo practicamos en la iglesia, en el lavatorio de los pies hoy día. Jesucristo lo dejó establecido, esa ceremonia. La mesa de los panes servía como recordatorio de la provisión constante. Este rito lo celebramos nosotros hoy día por medio del sacrificio del pan y el vino. Gloria a Dios, de la Santa Cena. El candelabro. Gloria a Dios. Esto también puede ser símbolo de Jesús, la luz del mundo. Juan 8:12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. Gloria a Dios. La palabra, debemos escudriñar la palabra con devoción de manera constante y cuidado. Ellas son lámparas a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, dijo David. El altar de oro para el incienso. Dice aquí era donde el sacerdote presentaba las oraciones del pueblo ante Dios. Él intercedía por el pueblo como Jesús. Asimismo, en Juan 17:9 al 14 al 16, habrá también la de las oraciones de los santos, subiendo ante el trono de Dios. Apocalipsis 8:3 al 4. Debemos nosotros desarrollar nuestro altar, el lugar donde nosotros nos santificamos y nos guardamos para Dios, elevamos nuestras oraciones. El velo. Esto separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era una de las... era muy elaborado y pesado. Había de la separación entre la santidad de Dios y del pecado del hombre. Debemos diferenciar de esos velos para que el Señor, el Espíritu Santo, no lo quite. El arca del testimonio era un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo y el pacto que había establecido con ellos. Era el lugar en el cual el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios para la expiación de su pecado y los del pueblo. Gloria a Dios. El arca está dentro de nosotros. El sacerdote rociaba la sangre de los animales. Primera de Juan 1:7 y en Juan 1:29 vemos esto. Los componentes del tabernáculo, investiguenlo en Éxodo 25:9, 40, en el capítulo 26 al 30, en el 27 versículo 8. Gloria a Dios, para que sepan cómo operaba las estructuras exteriores del atrio. Éxodo 27 al 9. Gloria, el área del tabernáculo estaba rodeada por una gran estructura rectangular demarcada por cortina de lino, 20 postes y 20 bases de bronce. Esto era extraordinario. Todo el pueblo podía acceder a la zona del atrio. Gloria a Dios. La cortina del atrio, de entrada del atrio. El altar de bronce para los sacrificios. Esta era la zona del atrio donde se realizaban los sacrificios a Dios y allí podía acceder todo el pueblo. Tipo de la iglesia cuando se reúne.
el lavacro, fuente de lavamanos, pero también tenemos la tienda o el santuario. Solo los sacerdotes tenían acceso al santuario, tienda de reunión. Gloria a Dios. Esto lo comparamos con los lugares donde nos reunimos, que hay una área específica para los ministros, donde se sientan allí y ministran la presencia de Dios. Al lugar santo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Solamente le estoy dando pincelada para que se motiven y busquen y escudriñen en las Sagradas Escrituras el lugar santo. Los sacerdotes accedían al lugar santo pasando por una cortina de tela azul, púrpura y escarlata, de lino fino, torcido. Gloria a Dios. Pero también vemos, gloria a Dios, el altar para el incienso. Gloria a Dios, el candelabro. Gloria a Dios. Estaba hecho de oro puro. Eran los símbolos. Hoy tenemos la presencia. Levítico 24:2. El altar para el incienso. El altar para el incienso tenía un cuerno de oro en cada esquina. Todo el altar formaba una sola pieza. Estaba colocada frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero también, el lugar santísimo. El sumo sacerdote en el día de la expiación, Éxodo 25, día al 22, Levítico 23, 27 al 32. Tenemos también el arca del testimonio. El arca del testimonio, sobre el que se colocaba el propiciatorio. Esa cajita de madera que yo quiero que la investiguen. El propiciatorio también era otro elemento, según Éxodo 25 al 22. Gloria a Dios. Señor, y hasta aquí esta disertación de la reedificación del altar, el altar familiar, el altar personal, el altar congregacional, el altar de la ofrenda, el altar de la generosidad o de dar con generosidad, el altar de la ofrenda, el altar familiar, el altar personal, etcétera. Están desglosados ahí cómo debemos restaurar nuestra vida personal ante Dios hoy. Por tanto, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Quiero orar por ti antes de cerrar. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos y cada uno de los hermanos que verán este estudio, este análisis, para que sea usted Dios Padre tratando con ellos por medio de la revelación de su Espíritu y por medio del conocimiento traído esta vez, para que ellos puedan restaurar su vida conforme a tu diseño divino, por el poder de tu Espíritu Santo, que ellos sean tocados, sean sacudidos, impactados por el poder de la palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, y que puedan renovarse, que puedan reconciliarse delante de tu presencia y ordenar su vida conforme a tu mandato. En el nombre de Jesús. Shalom. Será hasta una próxima entrega, hermano, cuando estaremos disertando por estos medios con la ayuda del Eterno. Bendiciones.